iniciales, le saludamos a todos los amigos y a los que patrocinan esta emisora. Les pedimos que pasen una noche feliz y contentos. En esta noche pues vamos a traer la palabra del Señor, que viene a través de mi hermano Cieza, alabado sea el nombre de Jesús. Él es el que nos va a traer la palabra en esta noche. Así que mientras estamos predicando esta palabra, a aquellos amigos que deseen buscar a Cristo de todo corazón, la Biblia dice que a través del Evangelio de Jesucristo no es el que el hombre sea salvo. En esta noche pues vamos a dar a nuestro hermano Cieza para que nos traiga el mensaje de la palabra. Nuestro Cieza con nosotros. Dios bendiga, ¿verdad?, a los oyentes, a los que nos están escuchando por la radio, por el internet, ¿verdad? Dios bendiga ya, ¿verdad?, en la emisora, a cada uno, ¿verdad?, de los que nos dan esta oportunidad. Así, ¿verdad?, como dijo nuestra pastora, ¿verdad?, responde el nombre de Ángel Cieza, y es muy útil, ¿verdad?, del Señor Jesucristo. Así que en esta noche, cada oyente, ¿verdad?, cada persona que me escucha a nivel, ¿verdad?, mundial, mi saludo, ¿verdad?, y mi respeto. Vamos a estar, ¿verdad?, en esta noche considerando, ¿verdad?, la palabra del Señor en los Salmos. Vamos a considerar, ¿verdad?, en esta noche el Salmo 40. Y vamos a estar dando lectura al verso 1, 2 y 3. Y si usted tiene una Biblia, ¿verdad?, y quiere buscarlo, puede compartirla conmigo. Salmo 40, verso 1, 2 y 3. Lo leemos en esta noche para la gloria del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Estamos esta noche, ¿verdad?, para estar el Señor tomando el dominio y el control. Padre eterno y Dios celestial, en esta hora te presentamos tu palabra, Señor, que ya no son de atrás vacías, Señor. Te pedimos, Señor, que a través de la radio, Señor, de las redes sociales, Señor, del internet, ella, Dios mío, en esta noche está cortando, Señor. No te pido, Señor, que sea palabra mía, Dios mío, sino la palabra que sale, Dios mío, de su boca, de su corazón. Te pedimos, Dios mío, que tú la respaldes, Señor, con tu Espíritu Santo, que a través, Dios mío, de esta palabra, Señor, tú sanes, tú salves, tú libertes, Dios mío, tú la respaldes, Señor, con los milagros, con los prodigios, Señor, que habla tu palabra, Señor. Si hubiera alguien endemoniado, Dios mío, a la distancia, tú también lo libertes, Dios mío, tú estás sanando, salvando, libertando, Dios mío. En esta hora atamos, reprendemos y cancelamos todo, Señor, lo que puede impedir, Señor, que tu palabra está predicada en esta hora. Te doy la gloria y la honra, Señor. Y el bueno que soy en esta noche. Vamos a estar, ¿verdad?, considerando esos versos. Vamos a estar, ¿verdad?, predicando esta palabra bajo el tema: es necesario que salgas del lodo cenagoso. Es el tema, ¿verdad?, que el Señor, a través de su Espíritu, dio en esta noche. Es necesario que salga del lodo cenagoso. Y cuando empezamos, ¿verdad?, a meternos, ¿verdad?, este salmo que escribió el rey, ¿verdad?, el salmista David. El salmista David escribe este Salmo 40 cuando se dice, ¿verdad?, que estaba pasando momentos difíciles, momentos, ¿verdad?, que se sintió lejos de Dios, porque el salmista le falló al Señor, porque el salmista tuvo fallas, tuvo deslices. Se dice, ¿verdad?, en 2 de Samuel 11 empieza, ¿verdad?, relatando cuál fue una de esas causas. Y se dice, ¿verdad?, que en el tiempo de cuando los reyes salían a la batalla a pelear, dice que el salmista se quedó en su casa y no fue a la batalla. Dice que paseándose por el terrado y una hermosa mujer bañándose, y dice que eso fue tentación para él. Y el salmista David, ¿verdad?, cayó en el pecado del adulterio. Posiblemente, ¿verdad?, se cree que el salmista David expresaba estas palabras inspiradas, ¿verdad?, por el Espíritu, después de haberse, ¿verdad?, aceptado su culpa
haber reconocido, ¿verdad?, su falla. Se cree, ¿verdad?, que él escribió este salmo. Pero podemos ver, ¿verdad?, que el salmista David, después de cometer ese pecado, hubo algo, ¿verdad?, que lo mantuvo alejado de la presencia de Dios. Y fue que el salmista no supo primeramente reconocer su pecado. El salmista no quiso humillarse. El salmista no quiso que el pueblo supiera que él había fallado, y el salmista encubre el pecado. La Biblia misma dice que el que encubre el pecado, dice Santiago, no prosperará. El salmista encubrió el pecado, pero podemos ver en el segundo de Samuel mismo, verso 12, capítulo 12, que diga, podemos ver, ¿verdad?, que Dios manda al profeta Natán y le saca el pecado oculto que el salmista estaba cometiendo. Mientras David no se arrepintiera y siguiera haciendo el pecado deliberadamente y encubriera el pecado, jamás iba a prosperar, se iba a mantener en esa mortandad espiritual. Pero dice que Dios, a través del profeta Natán, hace que David acepte su culpa, diciéndole que un hombre tomó una oveja que no era de él y la tomó para él, teniendo él muchas. Ahí David le dice, ese hombre es digno de muerte. Y Natán le dice, ese hombre eres tú eres el que ha pecado sobre Dios. A lo mejor en esta noche, ¿verdad?, se encuentran gente escuchándonos que no le sirven al Señor, pero también nos escucha gente que le sirven al Señor, que a lo mejor están en la iglesia, a lo mejor todavía están ahí con el pecado encubierto, haciéndose ver delante de los hombres que están bien, pero están lejos de Dios. Ya la presencia a lo mejor de Dios no está con ellos, ya la presencia de Dios no los respalda. Predican, pero no están sintiendo nada, porque el pecado aleja al hombre de Dios. La palabra pecado se pone de espalda a Dios. Y podemos ver, ¿verdad?, que el salmista empieza diciendo, pacientemente esperé a Jehová. O sea que el salmista tuvo que reconocer su pecado. También en el Salmo 51 él expresa, ¿verdad?, y dice, un corazón contrito, un corazón humillado, Dios no despreciará. Porque el salmista tuvo que pasar por este momento difícil para entender que mientras no haya humillación, no puede haber perdón de Dios. Que mientras el hombre no se humille, no puede haber perdón de Dios. Seguirá en el pecado y seguirá de espalda a Dios. Pero el salmista empieza a reflejar y a decir que un corazón contrito, un corazón humillado, Dios nunca despreciará. Por eso es que vamos a podemos ver en el verso 1 de ese Salmo 40 que leímos, que dice, pacientemente esperé a Jehová. Ahí es que él tiene la certeza y dice, pacientemente esperé a Jehová. Estoy teniendo paciencia, aunque hice las cosas mal, porque empezó a experimentar el perdón de Dios en su vida. Hay gente que a lo mejor no ha cometido pecado de adulterio, pero son ladrones. Hay gente que a lo mejor nos está escuchando que no han cometido el pecado de adulterio, pero a lo mejor son como David, mandó a Natán a la batalla para que le quitaran la vida. A lo mejor no mataron, pero mandaron que mataran. A lo mejor no son borrachones, a lo mejor no son adúlteros, a lo mejor no son fornicarios, pero en algún área está de espaldas a Dios. Pero el salmista tuvo que reconocer, y por eso es que dice, pacientemente espera a Jehová, porque después que tú reconoces el pecado, empiezas a tener paciencia, a esperar que Dios te escuche. Por eso es que dice, y se inclinó a mí, que Dios se inclinó a él, y dice, y oyó mi clamor. Después de aceptar su culpa, Dios inclina su oído presto para escuchar tu oración. Y su oración era esta, que David se sentía preso, y dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. David se sentía en un pozo, lo experimentaba así, me siento como si estuviera en un pozo profundo, desesperado, porque el pecado no me dejaba sentir la presencia de Dios. Estaba lejos de Dios, se sentía morir, se sentía desfallecer. Por eso es que dice,
y me hizo sacar del pozo de la desesperación. David quería por su fuerza salir, pero mientras encubría el pecado, no podía salir. El pecado más lo hundía, el pecado más lo desesperaba. Por eso es que relata y dice, del lodo cenagoso. O sea, David se sentía en una situación y él la experimentaba y la llevaba a una comparación, que se sentía en el lodo, se sentía en el bache. Mientras más trataba de caminar para salir, por su fuerza, más se hundía, más se sucumbía en el pecado. El lodo es tipo del pecado, del bache, se ensucia, el pecado te hace ver manchado delante de la presencia de Dios. El salmista empezó a decir, trato de salir, pero mientras más camino para adelante me hundo, camino para el norte me hundo, para el sur, para el este, para el oeste. Mientras más camino me hundo, porque el pecado es como el lodo, te jala, te chupa, no puedes salir. Hay gente en esta noche que nos está escuchando que están presa en el pecado, gente que le sirven a Dios, gente que está lejos de Dios, gente que a lo mejor nunca han servido, pero también están en el pozo de la desesperación, en el lodo cenagoso. Es necesario que en esta noche puedas, como el salmista, reconocer tu pecado. La Biblia dice que el que se humilla, Dios lo exaltará, pero dice que el que se exalta, Dios lo humillará. Hay gente que todavía siguen predicando la palabra de Dios y están enaltecidos, están ensalzados. La Biblia misma dice que antes de la caída viene el altivez de espíritu. Podemos ver diariamente gente altiva predicando, gente que no reconoce sus fallas y sigue engañando al hombre. Pero Dios ha visto tu pecado, Dios sabe quién tú eres y sabe que es necesario que en esta hora tú te humillas ante la presencia de Dios. Momento también nosotros, ¿verdad? Yo como persona andé en el lodo, andé en el pozo de la desesperación, en el pecado, bebiendo, fornicaciones, en droga, haciendo tantas cosas que nos alejaban de Dios. Experimentamos lo que decía el salmista, queríamos salir, pero no podíamos, porque mientras estemos en el pecado, más nos hundíamos, más nos sucumbíamos. Era como decía Pedro, era como la puerca, que la limpian pero vuelve a revolcarse. A lo mejor tú aceptaste al Señor, te lavó con la sangre, pero quiere volver al lodo. A lo mejor estás en el lodo. Es necesario que seas limpio en esta noche con la sangre del Cordero. Es necesario que reconozcas tu condición. Nosotros nos encontrábamos en esa condición, por ahí bebiendo, metiéndonos drogas. Creíamos que eso era la esperanza, creíamos que a lo mejor con eso podíamos solucionar el problema, pero nos equivocábamos porque nos amanecíamos en esas cosas del mundo, bebiendo, fumando, hueliendo, y eso nos alejaba de la presencia de Dios. Me acuerdo un día, después de hacer todas esas cosas, me acuerdo que me encontraba en una depresión, como posiblemente gente que en esta noche nos escucha, que tienen el espíritu de depresión, a lo mejor tienen espíritu de suicidio, y así me encontraba yo, con una depresión que lo que quería era suicidarme. Me acuerdo que llegué después de todas estas cosas, y después que el enemigo te pone las cosas ahí, y tú te hartas de todas estas cosas que te ponen lejos de Dios, que se llama pecado. Me acuerdo que después de acabarse todo, y de haber estado en las amanecidas, perdiendo noches, me acuerdo que empezó otra vez la depresión, porque el gozo que tenía no era pasajero, porque eso no nos calmaba, eso era pasajero, eso nos aquietaba, pero cuando sabían y entendieron que ya no estaba el efecto del alcohol, que ya no estaba el efecto de la droga, empezaba el enemigo, mira cómo te tengo, mira cómo estás, quítate la vida. Me acuerdo que tenía un revólver 38, cachitas cortas, cañón largo, aniquilado, 5 tiros. Me acuerdo que me lo llevé a la boca, mirándome en un espejo, y el enemigo, ya tú no sirves, mira cómo te tengo, ya no tienes alternativa. Pero había otro a mi lado, gloria a Jesús, que estaba tratando, que se llama el Espíritu de Dios, que decía, todavía hay oportunidad, no te quites la vida. Me acuerdo que yo me lo llevé a la boca, pero había uno que era más fuerte que el diablo que me estaba tentando, que no permitió que jalara del gatillo, que me decía, todavía hay esperanza, todavía hay solución, todavía puedes salir, porque el enemigo es un mentiroso. Posiblemente te está diciendo ahora mismo, ahórcate, quítate la vida, mira cómo te tengo, ya no sirve, no hay esperanza.
pero es mentira del diablo. Mientras hay vida y esperanza, y Cristo en esta noche te dice, es necesario que salga del lodo cenagoso, es necesario que salgas de ese pozo de la desesperación, es necesario que te hagas un análisis como lo hizo el salmista y reconozca que necesita del Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso el salmista dijo y entendió que no era que Dios lo sacara, era que él tenía también que poner de su parte. Muchas veces queremos que Dios baje del cielo y nos solucione el problema, porque no tenemos conocimiento bíblico. Te equivocaste, es necesario que tú pongas el 50% también, es necesario que tú también pongas tu parte, porque Dios tiene todas las cosas claras y establecidas, y dice la palabra que es necesario que el hombre se arrepienta, que el hombre también ponga de su parte, que el hombre también dé el paso de fe. Es necesario que en esta noche tú reconozcas que eres pecador. El salmista empezó a experimentar lo que dice el verso 2, que Dios mismo lo hizo, que Él mismo saliera, pero fue cuando reconoció, cuando dijo ya no puedo más, si sigo así, el lodo me va a matar, el pecado me va a llevar. La Biblia dice que el pecado, que la paga del pecado es muerte. El salmista empezó a experimentar que estaba muerto espiritualmente y que el pecado lo iba a llevar al infierno, que el pecado lo iba a llevar, si no se arrepentía, a condenación. Pero qué lindo que el Señor en esta noche te da una oportunidad y te dice, es necesario que tú salgas del lodo cenagoso. Lo lindo de esto es que el Señor mismo te va a hacer, a través de la fuerza del Espíritu Santo, que tú salgas de esa situación. Hay gente a lo mejor que están bebiendo pastillas porque no pueden con la situación. Es necesario que aceptes a Cristo en esta noche. Es necesario que permita que sea el Espíritu Santo del Señor que te liberte. Es necesario que no vivas dependiendo de pastillas, dependiendo de alcohol, dependiendo a lo mejor del cigarrillo, dependiendo de tantas cosas que tú crees que te están solucionando el problema, pero te están poniendo lejos de los estatutos, de los decretos, de las ordenanzas de Dios. Te están poniendo de espalda al Señor. Pero qué lindo, ¿verdad?, que después de aceptar al Señor, de empezar a experimentar el perdón, tuvimos experiencia, ¿verdad?, con el Señor, donde el Señor empezó a restaurar nuestra vida, pero el enemigo volvió y se metió, y experimenté lo que dijo Pedro. Después de haber lavado, como dijo Pedro, el ejemplo de la celda, vuelve al fango. Acepté al Señor, tuve una experiencia contigo, con el Espíritu Santo, pero me alejé de Dios porque no tenía a lo mejor el conocimiento bíblico, porque a lo mejor la palabra no era en mi vida conocida. Pero qué lindo que el Señor vuelve y nos da una oportunidad. Después intenté quitarle la vida a un varón con el mismo revólver que intenté quitarme la vida. Me acuerdo que preparé el arma, disparé pero fallé, y el Señor permitió su misericordia que esa bala no impactara a aquel hombre. El Señor guardó, ¿verdad?, mi vida aunque estaba en el pecado, porque Dios tenía propósito y Él había dicho que era necesario que yo predicara esta palabra. Para mí era imposible, pero Él estaba poniendo los puntos en su mesa. Aunque estaba haciendo las cosas mal, Él estaba preparando el camino, como lo está preparando supuestamente para ti esta noche. Tú que crees las cosas imposibles, también tú has de llevar la palabra del Señor. Tú que tienes llamado de Dios, necesario que también reconozca y te afinque los caminos del Señor. Después de disparar, me acuerdo que caí en ese caso, un año en grillete, y ahí empecé a experimentar el perdón de Dios. No quería saber de Dios, estaba rencoroso, no me importaban los caminos del Señor, no quería que Dios me perdonara, pero había uno, como dice la palabra, que está en el mundo, que es más poderoso que Satanás, que de los demonios, y que cualquier hombre, que él decía, lo que es duro para ti, yo lo pongo blandito. Empezó a experimentar que él empezó a trabajar en el corazón y empezó a cambiarlo, y empezó a cambiar el panorama, y empezó a cambiar
ni lamento, como dice la palabra, en gozo, en paz, en alegría. Lo que yo decía, voy a tomar venganza, no puedo aceptarlo, voy a tomar venganza de los que me señalaron, de los que me hicieron que esté preso. Ahora estaba diciendo al revés, él estaba experimentando, yo a través del Espíritu, el perdón, él limpiando el corazón, lo que era imposible para mí, para Dios era posible. Tuve que doblegarme ante la mano poderosa de Dios, porque ¿quién estará de pie delante de la presencia de Dios? Tú que me escuchas, dice que los montes, que la tierra tiene que temblar delante de su presencia, que todo se derretirá como cera, porque todo el mundo es necesario que tiemble delante de la presencia de Dios, delante de la presencia del Señor. Toda rodilla tiene que doblarse en los cielos, en el infierno, donde quiera que se encuentren, tienen que doblegar rodillas ante la presencia del Señor. Algo que empecé a experimentar, lo que empezó a experimentar el salmista en el versículo 3. Punto luego en mi boca cántico nuevo. Yo que maldecía al Señor, yo que hablaba malo, yo que hacía tantas cosas malas, como a lo mejor la estás haciendo tú que me escuchas, en vez de maldecirle a Dios, ahora lo bendigo. En vez de maldecirle a Dios, ahora lo predico. Ahora predico a su Hijo como Salvador. Por eso es que dice, puso luego en mi boca cántico nuevo. Yo que maldecía, ahora canto y me gozo dentro de mi ser en el Señor. Y el salmista empezó a experimentar eso dentro y se puso en mi boca cántico nuevo. Así que tú que me escuchas esta noche, deja que el Señor cambie esas blasfemias en cántico nuevo, en alabanzas a Dios. Y dice ahí mismo una comida y dice alabanza a nuestro Dios. Eso es lo que Dios quiere poner en tu boca, que la alabanza de Dios en nuestra boca. Dice después, verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. El salmista empezó a experimentar que los que lo vieron caer empezaron a impresionarse, porque decían, este ya no se levanta, este no hay perdón de él, pero empezó a experimentar que ellos se asombraron. Pero dice, verán esto muchos y temerán. Por eso cuando predicamos la palabra del Señor, gente que no conocía se sorprende y vienen al Evangelio de Jesucristo, porque dice, este no lo cambiaba nadie, verdaderamente que el Señor, Rey de Reyes, que predica puede también hacer algo con mi vida. Tú que me escuchas y es imposible y pone las cosas lejos de Dios como si no pudiera hacer nada, Él ha de cambiar tu lamento en gozo, en paz. Pondrá cántico nuevo en tu boca y te restaurará. Después de todo esto, salí con 15 años de probatoria. Llevamos 5 años sirviéndole al Señor, pero tengo una perpetua con Jesucristo, que es mejor que estar por ahí en el mundo haciendo barbaridades, y ahora hacemos para la gloria del Señor, la voluntad del Señor. Puso luego cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios, verán mucho esto y temerán y confiarán en Jehová, y confiarán en Jehová. Gente que te escuchen después del cambio, confiarán en Jehová, porque creerán y tendrán certeza que Él te cambió, que Él te transformó. Tú que estás a lo mejor en la congregación, pastores, evangelistas, misioneros, a lo mejor líderes conciliares, que me está escuchando en esta noche, que a lo mejor estás predicando, pero estás en el pecado, es necesario que te humilles ante la presencia de Dios, porque te exalta, será humillado. Gente que a lo mejor están predicando por ahí la moral en ropa interior, es necesario que te arrepientas, necesario que reconozcas que el pecado está lejos de Dios, es necesario que reconozcas que si no te arrepientes, el Espíritu ha de avergonzarte en un momento dado. Es necesario que entiendas que tienes que humillarte y reconocer que ante la presencia de Dios todo es cubierto. Dios mandó a Natán que sacara el pecado a la luz. Si no te arrepientes, el Espíritu Santo ha de sacar el pecado que estás haciendo oculto a la luz. Tú que no le sirves, que estás haciendo pecado, de la misma manera es necesario que te arrepientas y aceptes al Señor como único, exclusivo Salvador. Y la Biblia dice que el que se humilla, Dios lo exaltará. El Señor
te recogerá, el Señor te escuchará, el Señor te limpiará, pero es cuando el hombre te humilla. Por eso el salmista empezó a decir en el Salmo 51, no quites tu Santo Espíritu de mí, porque cuando pecamos conociendo al Señor, contristamos el Espíritu, se va. Y el salmista no quería perder el Espíritu del Señor porque sabía que se estaba alejando de él. Hay gente que tiene el Espíritu contristado, ya el Espíritu Santo no están con ellos, están predicando palabras huecas, palabras vacías, no hay respaldo de Dios. Por eso es necesario que diga como el salmista, entrégame otra vez el Espíritu Santo, no lo quites de mí, porque él sabía que sin el Espíritu de Dios estaba perdido, iba rumbo al infierno. Pero el salmista empezó a decir, no quites el gozo de tu salvación. El salmista empezó a experimentar que había perdido la salvación de Dios. Tú que me escuchas en esta noche, has perdido la salvación de Dios y está en el pecado. Es necesario que te arrepientas en esta hora y te reconcilies con el Señor. Lo lindo de esto es que el Señor está presto para perdonarte. Así que en esta noche, esto es lo que el Señor ha dado, esto es lo que el Señor dio, no lo añadí, no lo quité, y siempre lo que el Señor da, así mismo se va, porque Él es el que manda en su palabra. Así que en esta noche para mí es un privilegio de haber predicado la palabra de Dios, la gloria de Dios, y mi respeto después de haber predicado la palabra, y mis saludos en esta noche. Así que el Señor le bendiga y usted pueda tener salvación en Cristo Jesús. Así nuestra pastora o el pastor, no se cuál de los dos es la pastora, estará orando por usted en esta noche. Alabado el nombre de Jesús. Dios bendiga a nuestro hermano Ángel, gloria al nombre del Señor en esta noche, esta palabra preciosa que el Señor nos ha traído en esta noche a través de él. Gracias le damos al Señor. En esta hora preciosa, antes de despedirnos, quiero enviar un saludo a los hermanos que al principio no les saludé. Desde el nombre del Señor, nuestro hermano Ramón y la Raza, nuestro hermano José Santiago, nuestra hermana Solimar, que siempre nos escucha, y a todos los hermanos de allá que se encadenan con nosotros en este programa, y a los hermanos acá en Puerto Rico, nuestros pastores que nos presiden, nuestro hermano Melvin, nuestro hermano Federico Cabrera, Sandoval, nuestro hermano Molleno, y a todos los hermanos acá en Puerto Rico. Dios les bendiga, un saludo de parte de nuestro Señor y de estos sus hermanos que le aman en el amor del Señor. Vamos así a estar orando en esta noche. Padre Santo y bueno, te damos gracias por tu palabra preciosa. Señor, sabemos que tú has obrado grandemente y vas a seguir obrando en cada corazón. Permite que esta palabra, Señor, siga germinando y siga trabajando en los corazones. Padre Santo, que cada vez que escuchen ese mensaje, Señor, sean tocados, sean redarguidos. Padre Santo, si alguno enfermo sana, si alguno triste, Señor, dale gozo, devuélvele el gozo de la salvación, aleluya. Glorifícate de manera muy especial. En el nombre de Jesús, si alguno está al borde de la tentación, Dios mío, líbrale en esta hora a través de tu Espíritu Santo. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Dios te bendiga, Dios te guarde. Este fue tu programa, Un Paso Más de Fe. Y tus hermanos Ángel y Nereida te saludan y se despiden de ti. Junto a nuestro hermano Ángel, hasta el próximo jueves. Dios te bendiga. Dios le bendiga, le saluda la pastora Luz Nereida Pagán para invitarte a que sintonice nuestro programa Un Paso Más de Fe, el cual se transmite. Dios le bendiga, amados hermanos y amigos en Cristo Jesús. Les saluda a su hermano en Cristo, el pastor Alexander Cordero, para invitarles a nuestro gran programa Un Paso Más de Fe, todos los jueves a las 8 de la noche, hora de Estados Unidos, 10 de la noche, hora de Puerto Rico. En vivo y directamente desde Puerto Rico con el reverendo Ángel Vázquez y la pastora Luz Nereida Pagán, desde la Iglesia Cristiana Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial. Un Paso Más de Fe. No se lo pierda, todos los jueves a las 8 de la noche, hora de Estados Unidos, 10 de la noche, hora de Puerto Rico. Un Paso Más de Fe. Bendito el nombre del Señor. Y tal parecía que el diablo estaba ganando la batalla en aquella hora. El diablo estaba diciendo, he silenciado todas las voces, no hay quien proclame la palabra de Dios.
Ya no hay quien hable por Dios, porque lo único que queda allá en Jerusalén y en Judá es ese viejito, bendito el Señor, que ahorita se muere. Y cuando se muera, ¿quién va a hablar por Jehová aquí en esta hora? Alabado sea el nombre del Señor. ¿Puede usted alabar a Dios en esta preciosa noche? A su nombre sea la gloria. Aleluya. Dios le bendiga a todos mis amados hermanos y amigos. También le enviamos un saludo a nuestros hermanos Juan Carlos Sánchez y Mónica Sánchez, también a Monique y a Frances, que están en sintonía de esta su emisora Radio Unción 91.com. Dios le bendiga. Hacia adelante. Voy de camino a tierra de Canaán. Voy de camino a tierra de Canaán. Sí, voy de camino, gloria, aleluya, a tierra de Canaán. A tierra de Canaán, aleluya, a tierra de Canaán. A tierra de Canaán, aleluya, a tierra de Canaán. Es difícil llegar, pero yo voy de camino. Es difícil llegar, pero yo voy de camino. Es difícil llegar, pero yo voy de camino. Voy de camino, gloria, aleluya, a tierra de Canaán. A tierra de Canaán, aleluya, a tierra de Canaán. A tierra de Canaán, aleluya, a tierra de Canaán. Si vivimos por fe, venceremos a Satán. Si vivimos por fe, venceremos a Satán.